Río Cuarto para diferenciarse de la conducción. El secretario gremial de secundarios estuvo en Río Cuarto. Y este fin de semana va a estar Franco Boskovsky, que es el secretario general de la UPC Córdoba, quien está en línea con nuestro programa. Va a estar mañana en la ciudad de Río Cuarto. ¿Para hacer qué actividad? Se lo pregunto. Franco, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Para toda la audiencia. ¿Por qué Córdoba Capital viene a Río Cuarto? Bueno, mañana tenemos una reunión con compañeros delegados departamentales de allí de Río Cuarto. Yo quisiera destacar por algo de lo que estaba comentando usted antes, sobre el problema de la paritaria que usted mencionó. Hay una cuestión que el acuerdo de paritario, aunque los docentes terminaron firmando en marzo junto con el gobierno provincial, el rechazo a ese acuerdo, el planteo de la crisis que ese acuerdo tiene, no tiene que ver con líneas disidentes dentro del sindicato, como a veces se quiere plantear, o como pareciera, digamos, expresarse de forma superficial, sino que tiene que ver con un rechazo generalizado de la docencia, de un acuerdo paritario que no recompone el salario y que va a pérdida salarial. Es decir, el rechazo al planteo salarial que la conducción provincial y el gobierno impusieron sobre los docentes no es de sectores internos u opositores dentro del sindicato, como usted mencionó, Río Cuarto, Capital u otros sectores, sino que es del conjunto de la docencia. En el acuerdo paritario, 1.200 delegados votaron, en toda la provincia estoy hablando, votaron contra ese acuerdo paritario por un planteo de continuar la lucha, 1.200 delegados con respaldo de sus escuelas y apenas 600 que plantearon que había que acordar. Es decir, que el rechazo al acuerdo salarial no es minoritario o de sectores disidentes internos, sino que es mayoritario entre las escuelas de la provincia. Solamente hay un planteo de distorsión de esa voluntad que tiene que ver con el funcionamiento sindical que lo termina imponiendo. Pero este dato me parece importante porque muestra en realidad la situación en la que estamos, muestra la realidad de la que intervenimos los docentes. Nosotros desde la Delegación Capital de UPC impulsamos un planteo y un reclamo de reapertura de paritarias, lo hicimos formalmente, lo presentamos a la conducción provincial, lo hicimos saber al gobierno, movilizamos por el reclamo de reapertura de paritarias hace una semana y media a Casa de Gobierno y planteamos que la paritaria se tiene que reabrir porque no se están cumpliendo los preceptos por los cuales el gobierno impuso este acuerdo salarial, este acuerdo paritario sobre los docentes. El gobierno había planteado recuperación de salario, no la hay. Había planteado un adelanto de inflación, tampoco lo hay, porque la inflación termina siendo más alto que los porcentajes de la pauta. Entonces, como se han modificado los argumentos, los preceptos con los cuales se planteó el acuerdo salarial, hay que ir a reabrir, discutir verdaderamente una recuperación para el salario docente. Esto no lo decimos solamente nosotros planteamos una campaña por la reapertura, desde la Delegación Capital la hemos hecho formalmente y con iniciativas de lucha, pero ha quedado planteada en las escuelas. Aquí en las escuelas estuvieron elaborando mandatos y hemos recogido y recolectado mandatos de las escuelas con sus asambleas y con sus cuerpos de delegados han elaborado mandatos, pronunciamientos, reclamando la reapertura de las paritarias, y también se ha hecho en distintos lugares de la provincia, a través de mandatos, pronunciamientos. Así, por ejemplo, el departamento Punilla presentó más de 600 firmas de delegados y docentes planteando que hay que ir a rediscutir el acuerdo salarial de los docentes, lo mismo el departamento Colón. Bueno, en movidas similares también están, como usted bien dice, en el departamento de Río Cuarto, porque en general el planteo de que hay que ir a discutir salario está planteado en el conjunto de la docencia en la provincia. Ahora, Franco, hay una lógica que no se entiende. Entonces, si la mayoría estaba en contra, ¿por qué aprobaron? Claro, la mayoría de los docentes en la provincia estaban en contra del acuerdo salarial. Lo termina aprobando una conducción provincial sobre la base de un funcionamiento sindical que es distorsivo de la voluntad mayoritaria de la docencia. Es parte de un funcionamiento de las estructuras organizacionales del sindicato, pero no refleja eso la voluntad de las escuelas. Por eso el acuerdo paritario, apenas pasados unos meses, le diría unas semanas, termina entrando en cuestionamiento y se termina planteando, si tenemos un acuerdo que fue firmado a fines de marzo, terminamos ya a fines de abril planteando que había que reabrirlo. Es un acuerdo que no duró ni siquiera un mes y medio.
Entonces, ¿por qué no duró un mes y medio? Porque fue impuesto, primero que nada, fue impuesto contra la voluntad general de la docencia, y porque esa imposición sirvió para mostrar, sirvió para imponer un acuerdo paritario que no cumple con los preceptos con los cuales se firmó, que particularmente es el planteo de la recuperación salarial y del adelanto de inflación, cosa que no está presente. Y además de todo esto, se suma la situación convulsiva que vivimos en la provincia por la cuestión salarial y de lucha de los trabajadores. Estamos atravesando momentos de una convulsión muy importante y una intervención de los trabajadores muy importante en toda la provincia. Acá en Córdoba Capital están en lucha los municipales por reclamos salariales. Sigue todavía el proceso abierto de los trabajadores judiciales en la provincia por un reclamo salarial muy importante. Los trabajadores empleados públicos terminaron firmando el acuerdo salarial sobre fines de la semana pasada, pero los hospitales lo rechazan y están en plan de acción y de movilización, y pudimos confluir en una movilización la semana pasada, el día jueves, en una acción unitaria que es muy importante. Entonces todos estos condimentos nutren un planteo de intervención que tenemos que luchar de forma unificada por lo que es un reclamo que es colectivo y que es absolutamente genuino, que hay que reabrir la paritaria y discutir nuestro salario. Este escenario en el que se da, y por lo tanto la paritaria docente está absolutamente cuestionada. Franco, sí. ¿Las condiciones de discusión en este contexto macroeconómico nacional son adversas para el sector gremial? Lo digo porque todos terminan recostándose en la idea de achique salarial que impuso Javier Milei, salarios a la baja para que no impacten en la inflación, y como todos están contentos porque no hay inflación, que se sostiene en la caída del poder de compra de la mayoría de los asalariados y no asalariados, da la sensación que hay un clima en el que se justifican los gobiernos provinciales también y los municipales. Bueno, así lo toma el gobierno, efectivamente que así lo toma el gobierno justamente para ir a justificar un ajuste salarial en el que en realidad lleva adelante un planteo en el que coincide con el gobierno nacional, porque las coincidencias entre el gobierno provincial y el gobierno nacional son abiertas y cada vez más explícitas. De hecho, bajó a sus diputados en el Congreso Nacional para que no voten el aumento de las jubilaciones nacionales, y esto como una moneda de cambio pareciera por el acuerdo al que llegó por unas pequeñas monedas de una deuda de la caja que triplica o cuatriplica el monto al que llegó como acuerdo el gobierno provincial por la deuda con la caja que tiene el gobierno nacional. El gobierno provincial lo plantea así para justificar un ajuste salarial. Es mentira que la inflación baja. De hecho, yo le digo que una de las cuestiones que justifican el reclamo de reapertura de paritaria docentes es que las previsiones de inflación con las cuales se firmó el acuerdo ya han sido derribadas. Cuando se firmó el acuerdo salarial, la previsión inflacionaria del REM era de entre el 20 y el 22%, y hoy ya está en el 26%, es decir, han cambiado esa previsión. Por otra parte, el acuerdo paritario docente funciona como adelanto de inflación solamente si la inflación está por debajo del 1,5% mensual. No existe ese índice inflacionario hoy en Córdoba, está muy por arriba y llegando al doble de ese número, ¿se entiende? Entonces, es mentira que la inflación baja y ese planteo que es, digamos, a favor del ajuste contra los salarios es un planteo que el gobierno provincial lo tiene, pero no es la realidad que se vive en todo el país, porque por cuestiones salariales o reivindicaciones obreras y laborales, como por ejemplo el salario, el trabajo, los despidos, ha habido y están desarrollándose en el país luchas muy importantes que también son el trabajador en Córdoba, y la Guerra del Fuego, muy importante, una pueblada importantísima en Río Grande y en sectores industriales de Ushuaia, que justamente plantea una contraposición directa a una política de vaciamiento industrial del gobierno nacional. Lo mismo Catamarca, que a los docentes nos importa mucho, porque Catamarca derrotaron una reforma laboral, educativa, integral, contraria a los derechos educativos de estudiantes y de docentes, y la derrotaron con una movilización popular de un día sábado, y la tiraron abajo a una de la educación. Es decir, que las luchas están muy presentes, muy planteadas, y esa lucha justamente muestra que en realidad contra el ajuste se puede luchar, y que luchando contra el ajuste lo podemos derrotar. Yo vine el día miércoles, hubo una acción muy importante en Río Tercero, ¿no? Por trabajadores de fabricaciones militares
y política de Embalse, que fue una radio abierta que yo salí muy entusiasmado de allí, porque en esta radio abierta, donde intervinieron varios sectores sindicales y organizaciones de lucha de la provincia, ha quedado mostrado que estábamos allí todos los que tenemos un plan de luchar, y que luchando de forma organizada trabajo contra los derechos de los trabajadores. Nosotros vemos ya que contra ese planteo hay un escenario de intervención y lucha de los trabajadores en el que nos apoyamos y en el que planteamos que hay que desarrollarlo y profundizarlo con la unidad y con una perspectiva independiente. Entendemos que si se firma un acuerdo que plantea que el salario tiene que recuperar poder adquisitivo y que tiene que adelantar esta inflación, y eso no ocurre, bueno, hay que ir a rediscutir esto, y por eso el planteo de la reapertura de paritarias está a la orden del día, lo seguimos reclamando y hay que profundizar la lucha en ese sentido. Esto sumado a los reclamos por la obra social, por APROS, que están muy ligados a lo salarial, porque APROS hoy termina siendo una caja que maneja el gobierno provincial para confiscar el salario de los trabajadores estatales en la provincia, es decir, cada vez aumentan más los descuentos que hacemos a APROS contra la actualización de los salarios. Los salarios se actualizan en una menor medida que el aumento que nos hace APROS, sin que esto redunde en una mejor cobertura de salud, porque lo conocemos en toda la provincia, sobre todo en los sectores distintos a Capital, porque en Capital por allí algún mínimo acceso existe, aunque también somos víctimas del APROS, y APRO termina haciendo esto para el gobierno provincial, una caja de confiscación contra nuestro sueldo. Lo mismo la caja de jubilaciones. Nosotros tuvimos la semana pasada una movilización muy importante hacia la legislatura en ocasión de los 5 años de la ley 10.694, y fuimos a movilizarnos y nos juntamos con representantes de cada uno de los bloques de la legislatura, oficialistas y opositores, para decirle que queremos discutir la cuestión provisional. Nosotros reclamamos que esa ley tiene que ser derogada. Es una ley que, le digo a la audiencia, ha destruido el derecho que tenemos los trabajadores al 82% móvil. O sea, nos ha robado directamente los aportes, porque durante toda nuestra trayectoria laboral realizamos un aporte, e incluso durante muchos años un aporte extraordinario a la caja de jubilaciones, para poder tener el 82% móvil que hoy ya no existe porque nos ha sido birlado por ley. Planteamos que esa ley tiene que ser derogada. Además, esa ley estuvo planteada por el problema del déficit de la caja, y no lo ha resuelto, porque la caja sigue siendo deficitaria. Entonces, en el camino de la derogación de esa ley, planteamos que hay una serie de derechos que tenemos que ir a garantizar y tenemos que discutir cómo hacerlo. Se lo fuimos a plantear a todos los bloques de la legislatura, oficialistas y opositores, y va a haber una audiencia pública a finales de junio, o probablemente principios de julio, el primer día de julio, una audiencia pública en la legislatura a la que llamamos a intervenir a todos los sindicatos, a todas las organizaciones de jubilados, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de lucha, y a todo el mundo ir a intervenir a esta audiencia pública a plantear los derechos que tenemos en cuanto a la cuestión previsional. Esto es muy importante, porque tanto a nivel nacional como provincial, en lugar de ir a discutir cómo garantizar los derechos que nos han robado, están discutiendo cómo seguir robándonos. Por ejemplo, el aumento de la edad jubilatoria. Es decir, que a lo que apuntan es que trabajemos toda la vida, terminemos muriéndonos mientras trabajamos y no nos jubilemos nunca. ¿Franco? Que la caja de jubilaciones sea un lugar al que siempre ingresa guita y nunca se va, y siempre guita de los trabajadores. Franco, este es el escenario en el que estamos. Sí, no, permítame hacerle una pausa. Estoy recordando que dialogamos con Franco Bokowski, que es el secretario general de la UPC Córdoba. ¿Viene a Río Cuarto para organizar un frente opositor, gremialmente hablando, en la docencia pública? Mire, nosotros vamos el sábado, voy a Río Cuarto a juntarme con un grupo de compañeros, docentes, delegados departamentales, donde vamos a charlar esta situación y este escenario, que son las tareas que tenemos los docentes en Río Cuarto, en Córdoba Capital y en toda la provincia. Son tareas de lucha, de organización, de intervención. Lo de frente opositor o lo que tenga que ser, tendrá que ser parte de una discusión. Nosotros lo que vamos a organizar la lucha. Una de esas luchas es justamente la lucha por la independencia política del sindicato, por lo tanto por la cuestión de poder que se da en nuestro sindicato, porque nosotros apuntamos a que las escuelas decidan, los docentes decidamos y que podamos organizar nuestros reclamos sobre esa base. Entendemos que... Sí.
la representación actual opositora en la UPC está planteando con preocupación, por lo menos nos cuentan a nosotros, situaciones que están incluso ajenas a la lógica de lo que debe ocurrir en un sindicato, maltratos, destratos personales por parte de la conducción. ¿Ustedes tienen denuncias de esto? Denuncias así tan fehacientes y tan concretas no las conozco y no podría hablar sobre ello, así que no voy a hacer comentarios sobre eso. Sí que eso no puede suceder en un sindicato, entonces si sucede hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo primero planteándolo, hablándolo y luego organizándolo para desterrar ese tipo de prácticas de un sindicato en donde somos compañeros. Y tenemos que discutir francamente posiciones y orientaciones a dónde llevar a nuestro sindicato. Nosotros creemos y entendemos desde la Delegación Capital y desde las organizaciones que luchamos con esta perspectiva, que tenemos que tener un sindicato que intervenga de manera independiente del gobierno. No puede ser el gobierno provincial quien digite las decisiones o las orientaciones políticas de lucha y de organización que tenemos en un sindicato, en nuestro gremio y en las escuelas. Entonces nos importa mucho la deliberación de las escuelas, la intervención de los docentes y la lucha que podemos llevar adelante justamente para defender los derechos de la educación pública, los derechos de los docentes, los derechos de los educadores e incluso el derecho mismo de los estudiantes a tener la eso es lo que termina siendo afectado por políticas de ajuste contra la educación. Y esto se enfrenta organizándonos y luchando. En el sindicato es cierto, como usted dice, hay una disputa muy grande que se presenta sobre la base de un sector que prefiere privilegiar al gobierno contra un sector que prefiere intervenir sobre la base de los reclamos de los docentes en general. Pero sí, no es una lucha sectorial, es una división que existe entre una conducción sindical provincial y el conjunto de la mayoría de los docentes en la provincia. Eso ha quedado muy claro, como usted, como ha dicho usted antes y como le he mostrado en los números en la última discusión paritaria. La mayoría de los docentes planteaban que había que ir a un acuerdo paritario mejor y que por lo tanto había que desarrollar nuevas medidas de lucha, y sin embargo la minoría se termina imponiendo sobre la mayoría por una decisión gubernamental, por una decisión del gobierno y que tiene su pata en una conducción provincial. Esto hay que prepararlo con una perspectiva de intervención de los docentes. ¿Dónde va a ser la reunión, Franco, y a qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde va a ser la reunión y a qué hora? Va a ser a las 10 de la mañana, y ahí le digo bien, no me acuerdo bien dónde es ahí en Río Cuarto, pero bueno, a las 10 de la mañana vamos a hacer una reunión allá, le digo bien porque no me acuerdo bien dónde era, me iba a fijar cuando llegue allá. En la sede del sindicato, perdón, en la sede del sindicato de trabajadores municipales, ¿puede ser? Ahí es, exactamente, ahí es. ¿Es así? Sí, ahí es, exactamente, sí, ahí es. Bien, sí. Miente, es en la Valle y Caseros, en la sede de la Asociación Mutual Maestros. Ahí. Valle y Caseros. Sí, ya sé. No es el sindicato de trabajadores municipales, sino en la sede de la Mutual. De la Mutual, sí, de la Mutual de Maestros en la Valle y Caseros. Sí. Ahí a las 10 horas. Bueno, abierta para todo público, para los docentes en particular. Sí. Franco, le agradezco mucho esta predisposición y contacto. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. El secretario general de la UPC Córdoba es un sector crítico de la conducción provincial. Perdón. Y además ahora está buscando hacer pie en la ciudad de Río Cuarto con muchos docentes que están disconformes con la conducción actual del sindicato, que saben ustedes que son opositores al oficialismo, pero son opositores divididos. La figura de Silvia David cosecha adversarios desde dos lógicas. Primero, el posicionamiento cercano al gobierno justicialista. Ella es una conocida militante del justicialismo. Su hermana fue la responsable, Samantha David, del centro cívico de la ciudad de Río Cuarto, actual pareja del diputado nacional Carlos Gutiérrez. Y esto genera al menos suspicacias entre los dirigentes opositores, pero además lo que generó el cisma con Darío Gravina, que eran los destratos, los malos tratos, los incumplimientos de acuerdos previos, las traiciones, pónganle el calificativo que ustedes quieran, se transforma ahora en un reproche hacia ella por
actitudes destempladas, las vamos a calificar así, impropias de una conductora de un gremio para con sus propios trabajadores, ¿no? No se le puede pedir a otros que traten bien cuando vos destratás a tus propios trabajadores. Y cuando digo trabajadores, son la gente que es empleada de la UPC, son los administrativos, bueno, y eso genera resquemores y están buscando los que son destinatarios de esas actitudes destempladas encontrar un aval político, gremial interno para ponerle límite, coto, dique a esas conductas impropias. Así son las cosas.